Te invito en esta mañana que abras tus Biblias en el libro de Salmos. I invite you to open your Bibles in the book of Psalms. Salmos al capítulo 33, 34. Psalms 34. Salmos 34 y vamos a leer en el versículo 19. We're going to read on verse 19. Dice así: muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. The righteous person may have many troubles, but the Lord delivers him from them all. ¿Cuántas son las angustias del justo? How many, ¿Cuántas son las angustias del justo? how many are the troubles of the righteous? ¿Cuántas? How many? No te escucho. ¿Cuántas? I don't hear you. How Good. many? ¿Y de cuántas nos librará? And ¿De how cuánto? many? De todas. And how many De will be todas. delivered? All of them. Ahora acuérdate de que hemos estado hablando en las últimas semanas, unas cuantas semanas, sobre la palabra justicia. We've been speaking in the last couple of weeks about the word righteous. Y dice aquí este texto: muchas son las angustias del justo. And the verse states, the righteous person may have many troubles. Es decir, que el justo va a tener muchas angustias. It's to say that the righteous person will have many troubles. Y quiero primero dar la definición de una persona justa. And I want to define what a righteous person is. Ya lo hemos hecho anteriormente, We've done it prior, pero vamos a hacer hoy otra vez. but we're going to do that again today. Una persona justa no es una persona perfecta. A righteous person is not a perfect person. Una persona justa no es uno que no comete pecado. A righteous person is a person who does not commit sin. Una persona justa es una persona que busca el propósito de Dios A righteous person is a person who looks for the purpose of God, y lo cumple. and he comes through with it. Una persona justa es uno que quiere obedecer a Dios. A righteous person is a person that is obedient to God. Es una persona que desea seguir al Señor en todos sus mandatos. It's a person that desires to follow God in all his commandments. Esa es la persona justa. That is a righteous person. La pregunta es: ¿somos nosotros justos? The question is, are we righteous? Mírate a la persona que está al lado tuyo y pregúntale: ¿tú eres justo? Look at the person next to you and ask them, are you righteous? ¿Tú eres justo? No Are tengas you pena, righteous? pregúntale. Don't feel bad, Mejor no ask le him. pregunto, yo lo conozco. Yo lo conozco, no le voy a preguntar nada. I know him, I'm not going to ask him. Y dijimos en varias ocasiones que Dios es. And we said in many occasions that God is righteous. Dios es. God justo. is. Good. Y porque Dios es justo, nosotros también necesitamos ser justos. And because God is righteous, we also need to be righteous. Dios ha escogido hacer lo correcto God has decided to do the correct y nos ha enseñado a nosotros también a hacer lo correcto. and has taught us to also do Por correct eso things. necesitamos ser justos. That's why we need to be righteous. Pero este texto bíblico dice de que a las personas justas también les pasan cosas malas. This Bible verse says that also righteous people go through troubles. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor los librará de todas ellas. The righteous person may have many troubles, but the Lord delivers him from them all. Te invito ahora a que vayas al libro de Hechos capítulo 12. I invite you to look in the book of Acts, chapter 12. Hechos capítulo 12. Y antes de leer aquí en este texto bíblico, And before I read this Bible verse, quiero explicarte primero el escenario que vamos a ver. I want to explain the scene that we're going to be seeing here. Este era el principio de la iglesia cristiana. This is the beginning of the Christian church. Pedro había comenzado a predicar el evangelio. Peter had started preaching about the gospel of God. Pedro era un hombre justo, Peter was a righteous man. pero algo bien interesante en esta historia. Something interesting in the story. Acuérdate que Pedro había negado a Cristo unos días antes. Remember, Peter had denied Jesus a couple of days before. La negación de Pedro es el pecado mayor que se puede cometer, que es perdonable. Peter's denial was the biggest sin that he had committed that is forgiven. It is forgivable. Or Yeah, forgiven. it is. Hay solamente un pecado que no es perdonable. There is only one sin that is not forgiven. Hay un solo pecado que si tú cometes, Dios no te va a perdonar. There is one sin that if you commit it, God will not forgive you. Y ese pecado es no creer en Cristo, And that sin is not believing in God, no recibirlo como el Hijo de Dios not receiving Jesus as the Son of y God como nuestro Salvador. and as our Savior. Todos los demás pecados tienen perdón. All the rest of the sins do have forgiveness. No importa lo que tú hagas. Doesn't matter what you do. Esto lo dice la Biblia. The Bible says this. No lo decimos nosotros. We don't say this. En muchas ocasiones cuando yo me paro aquí a enseñar, Many occasions when I come up here to teach, hay personas que dudan lo que yo estoy diciendo. there are many people that doubt what I preach. La duda tuya no es, el problema tuyo no es conmigo. Your problem is not with me. El problema tuyo es con Dios. Your problem is with God. Yo soy un mensajero. I am just a messenger. Y te voy a decir algo bien claro en este día. And I'm going to tell you something clear today. Me libre Dios pararme aquí adelante a decir algo basado en lo que yo interpreto, creo.
May God liberate me from interpreting something that is what I believe. Cuando en la Biblia está claro, When in the Bible it is clear, o cuando en la Biblia se nos dice claramente de lo que yo enseñe. when the Bible states clearly what I am teaching. Es decir, en alguna ocasión yo puedo dar mi opinión sobre algo, It's to say, on one occasion, I can give my opinion about something, de algo que la Biblia no nos da claramente. of something that the Bible does not clearly tell us. Por ejemplo, cuando hablamos de la venida de Cristo Jesús, For example, when we talk about the coming of Jesus Christ, la Biblia no nos dice cuándo Cristo va a venir por segunda vez. the Bible does not tell us when Jesus is coming for the second time. No tenemos fecha, We don't have a date, pero yo pudiera dar mi opinión. but I could maybe give my opinion. Y yo te pudiera decir, yo creo que Cristo viene pronto. And I could possibly tell you, I think that Jesus is coming Y yo soon. pudiera decir, quizás pienso que Cristo viene en los próximos 10 o 15 o 20 años. Or maybe I can tell you that I think that in a couple of years, Jesus may be coming. Digo esto por poner un ejemplo. I say this just as an example. ¿Por qué? Porque Jesús no da una fecha. Why? Because Jesus does not give a date. Pero cuando hay algo en la palabra que se revela, But when there is something in the Bible that is revealed, entonces ya yo no puedo emitir una opinión. then I cannot omit an opinion. Tengo que decir lo que dice la Biblia. I have to say what the Bible says, Aunque solamente lo diga una sola vez. even if I say it one time. Algo bien interesante, y los papás hacen lo mismo con los niños. Something interesting, parents do the same with their kids. ¿Cuántas veces tú esperas repetir lo mismo para que tus hijos te obedezcan? How many times do you wonder how many times you're going to repeat something so that your kids can understand? En realidad nosotros le enseñamos a nuestros hijos de que deben de obedecer la primera vez que tú le digas algo. In reality, kids should be taught that the first time you tell them, they should obey that from the first time. Y en muchas ocasiones cuando decimos algo sobre la palabra de Dios Many occasions when we say something about the word of Jesus y leemos un versículo, and we read a verse, algunas personas dicen, pero ese es el único versículo que hay. some people say that's the only verse that there is. Y mi pregunta es, ¿y tú cuántos necesitas? And my question is, how many do you need? Hay muchas cosas que Jesús o Pablo o alguien lo repite más de una vez, There's a lot of things that Jesus or Paul will repeat more than one time, pero hay otras que son solamente una sola mención, but there are others that only one mention in the Bible. suficiente. It's sufficient. Y en eso nos basamos cuando enseñamos la palabra. And on that we base the word of God. Ahora digo esto para que veas de que Pedro era un hombre justo, I say this so that you can see that Peter was a righteous man, pero imperfecto. but imperfect. La justicia y la perfección no tienen nada que ver. Righteousness and perfection have nothing to do with each other. Tú puedes ser pecador, pero justo. You can be a sinner, but righteous. Nosotros todos somos pecadores. We are all sinners. La diferencia entre una persona justa y uno que no es justo The difference between a person that is righteous and one that is not es que todavía tiene el pecado que se conoce como pecado natural. is because they have a sin that they know as natural sin. El pecado natural con el cual nacimos cada uno de nosotros. The sin that we are all born with. Sin embargo, ya hemos dejado atrás el pecado que es intencional o de nuestra voluntad. However, we've left behind that sin that is intentional or from our own will. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Jesus said, by your fruits you will be known. Es decir, si tú dices haber creído en Cristo Jesús, pero sigues cometiendo los mismos pecados de antes, It's to say, if you say you believe in Christ, but you continue to commit the sins from the past, entonces definitivamente hay que dudar de tu conversión. then we have to doubt about your conversion. Pero si tú recibiste a Cristo Jesús y has cambiado o estás en el proceso de cambio en tu vida, But if you receive Jesus Christ and you are changing or you're in the process of changing, entonces tú has entrado dentro de la justicia de Dios. then you've come into that righteousness of God. Y Dios te ve a ti como una persona justa. And God sees you as a righteous Y person. cada vez que tú cometas un pecado, And every time you commit a sin, te vas a arrepentir. you will repent. Porque el Espíritu Santo te lo hace sentir. Because the Holy Spirit makes you feel it. Y tú vienes delante de Dios y presentas tu pecado And you come before God and you present your sin y te arrepientes and you repent y Dios te perdona. and God forgives you. Eso es lo que dice la Biblia. That is what the Word of God says. Te digo esto para que entiendas la historia que vamos a leer ahora. I tell you this so that you can understand the story we're about to read. Porque Pedro había negado a Cristo delante de la cruz 3 veces. Because Peter denied God 3 times in front of the cross. Él dijo, yo no lo conozco. He says, I don't know him. No sé quién es. I don't know who he is. Y la gente decía, tú aún hablas como él. The people say, you talk like him. Y tú también y yo hemos negado a Cristo en varias ocasiones. And you and I have denied God in many Tú occasions. dirás, yo no he pasado esa experiencia. You may say, I have not experimented that. Quizás no la del escenario de la cruz, Maybe not the scene of the cross, allí en el Monte Calvario, there in Mount Calvary, pero sí en la vida actual. but in your actual life. Cuando tú
a ti te da pena decirle a algún amigo que venga a la iglesia, When you feel bad to tell a friend to come to church, o cuando te da pena decirle a compartir el evangelio con alguno de tus amigos, or when you're embarrassed to share the gospel of God with one of your friends, o que cuando tus amigos empiezan a burlarse porque tú eres cristiano, or when your friends make fun of you because you're a Christian, si es que se enteran, if they even know, y tú no defiendes tu fe, and you don't defend your faith. cuando tú prefieres entrar dentro de la costumbre pecaminosa de tus amigos. When you prefer to follow what your friend's sinful life is, Es decir, estás en el trabajo, en la escuela o en el vecindario, so say you're in your neighborhood, your work, or your school, y cuando tus amigos hacen chistes groseros, tú también entras dentro de los chistes groseros. and when your friends make bad jokes, you also come into those A lo bad jokes. mejor tú no haces chistes groseros, pero te ríes de ellos. Maybe you don't make any bad jokes, but you laugh at them. Hay algunos que no podemos decir que no sean simpáticos. There are some that maybe are not, very, Sí lo son. they are. Es la carne, que te puedo decir? It's the flesh, what can I tell you? Pero tratamos de hacer todo lo posible But we try to make everything possible para no reírnos de los chistes junto a nuestros amigos. to not laugh at the jokes with our friends. Lo peor es que hay veces que no nos reímos, The worst is that we don't laugh, pero compartimos esos mismos chistes con otra gente. but we share those jokes with other people. Tú ves que ahí empezamos entonces a fallar y a negar a Cristo Jesús. There we start to fail and deny God. Nosotros también entonces nos volvemos como Pedro negando a Jesús. We also become like Peter, denying God. Aparte de eso, nosotros somos pecadores por naturaleza, dice la Biblia. Apart from that, the Bible says that we are natural sinners. Tenemos malos pensamientos, We have bad thoughts. hacemos malas decisiones. We make bad decisions. Y todos los días tenemos más de una razón de ir a Dios en oración a pedirle perdón por nuestros pecados. And every day we have more than one reason to come to Christ and Ahora, ask ese him for mismo forgiveness. Pedro, That same Peter que tiene características parecidas a las tuyas y a las mías, that has characteristics like you and me, dice que después que Jesús muere y resucita, va y lo busca a la playa. it says that after Jesus had resurrected, he goes and looks for him in the beach. Ya le había negado a Jesús 3 veces, He had already denied God 3 times, pero Jesús conocía su corazón. but Jesus knew his heart. Va y lo busca a la playa y lo trae. He goes and looks for Peter at the beach. Lo llama y le dice de que él quiere de que él sea parte de su ministerio, He calls him and says to Peter, I want you to be part of my ministry, que continúe. to continue. Este es un segundo llamado. This is a second calling. A muchos de nosotros Dios nos llamó la primera vez Many of us, God calls us the first time, y nos salvó. and he saved us. Nosotros fallamos y caímos, We fail and we fall. pecamos, We sin, y Dios nos llamó otra vez. and Jesus called us again. Y eso es lo que nosotros llamamos entonces reconciliación. That is what we call reconciliation. Cuando muchos de ustedes pasan al frente When many of you come up y dicen, and say, Señor Jesús, perdóname por yo haber fallado. Jesus Christ, forgive me for I've failed. Yo me quiero reconciliar I contigo. want to reconciliate with Y you. Jesús te da una segunda oportunidad. And Jesus gives you a second opportunity. Quizás algunos de los presentes aquí Maybe of the ones present here hemos tenido más de una oportunidad. have had more than one opportunity. Quizás el Señor nos ha dado 2 o 3 chances diferentes. God has given us 2 or 3 chances Porque Jesús es un Dios de varias oportunidades. because Jesus is a God of many opportunities. Pero cuidado, acuérdate que la palabra dice que la paciencia de Dios también es limitada. But be careful because the word says that God's patience is very limited. Ahora este mismo Pedro The same Peter entonces comenzó a predicar started to preach allí en Jerusalén. there in Jerusalem. Y cuando empezó a predicar del evangelio de Jesús, When he started preaching the gospel of God, lo cogieron preso. they put him in jail. Curioso, It's curious. no lo cogieron preso porque era delincuente. They didn't put him in jail because he was a delinquent. Lo cogieron preso por predicar el mensaje. They put him in jail for preaching the word Es of decir, God. que Pedro estaba haciendo algo bueno. It's to say Peter was doing something good. Te digo esto porque también a los cristianos nos ocurren cosas malas por hacer cosas buenas. I tell you this because us Christians, bad things happen to us when we do good things. Y muchas personas dicen, mejor no hago cosas buenas para que no tener que pagar el precio. Many people say, then I don't want to do good things so that I don't have to pay the price. Pero acuérdate que la semana pasada dijimos But remember last week we said de que después de la persecución that after persecution, viene ¿qué cosa? what comes? ¿La qué? No, la calma no. La calma viene después de la tormenta, pero de la persecución no. Después de la persecución viene After the persecution ¿la comes, qué? La bendición, Blessings. correcto. Después de la persecución viene la bendición. After Anótalo ahí persecution comes the de tarea. Tienes planas de 20 veces escriben ahí. You may wanna note Después de la 20 persecución times. viene la bendición. after persecution Eso. comes blessings. Mamá, tú te vas a encargar de tu hijo que haga Mother, la you tarea. Ajá, está castigado. La lección, así tiene que ser.
Después de la persecución After persecution viene la bendición. comes a blessing. Y mira lo que está pasando aquí. Pedro empezó ahora dentro de la persecución. Peter started in the midst of that persecution. Hechos capítulo 12. Acts chapter 12. Dice así, vamos a ir leyendo un versículo a la vez, en español e en inglés. En este tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. It was about the time that King Herod arrested some who belonged to the church, intending to persecute them. A Jacob, hermano de Juan, lo mandó a matar a espada. He had James, the brother of John, put to death with the sword. Al ver esto, que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. When he saw that this met with approval among the Jews, he proceeded to seize Peter also. This happened during the festival of unleavened bread. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. After arresting him, he put him in prison, handing him over to be guarded by 4 squads of 4 soldiers each. Herod intended to bring him out of public trial after the Passover. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia, di conmigo, oraba Say with me, pray. constante y fervientemente a Dios por él. So Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterle a juicio, este dormía entre 2 soldados sujetos con 2 cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. The night before Herod was to bring him to trial, Peter was sleeping between 2 soldiers, bound with 2 chains, and sentries stood guard at the entrance. De repente apareció un ángel del Señor y la luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Suddenly an angel of the Lord appeared, and a light shone in the cell. He struck Peter on the side and woke him up. Quick, get up, he said, and the chains fell off Peter's wrist. Le dijo además el ángel: vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo, y el ángel añadió: échate la capa encima y sígueme. Then the angel said to him, put on your clothes and sandals. And Peter did so. Wrap your cloak around you and follow me, the angel told him. Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Peter followed him out of the prison, but he had no idea that what the angel was doing was really happening. He thought he was seeing a vision. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. They passed the first and second guards and came to the iron gate leading to the city. It opened for them by itself, and they went through it. When they had walked the length of one street, suddenly the angel left him. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo: ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Then Peter came to himself and said, now I know without a doubt that the Lord has sent his angel and rescued me from Herod's clutches and from everything the Jewish people were hoping would happen. Es posible que a algunos de ustedes les cueste trabajo un poquito creer lo que está sucediendo aquí. It's possible that maybe some of you it's hard to believe what's going on in the story, Pero esta historia es real. but the story is real. Yo creo que es real. I believe it is real. La Biblia lo cuenta y yo lo creo así. The Bible says it, and I believe it that way. Claro, Pedro era uno que le había creído a Jesús. Of course, Peter was one that did believe in God, Y tuvo problemas, tuvo dificultades. and he had problems, he had difficulties. Llegó a negarlo delante de la cruz. He denied him in front of the cross. Pero en el fondo de su corazón él sabía el poder que tenía Jesús. But deep in his heart, he knew the power that Jesus had. Sin embargo, aún esto que pasó allí no era simplemente por la fe de Pedro, However, what happened there was not simply because of Peter's faith, sino porque Jesús tenía un propósito específico con Pedro. but because Jesus had a specific purpose for Peter. Y tiene también propósitos específicos contigo y conmigo. And he also has specific purposes for me and you. Hay algunas cosas que me llaman la atención en esta historia. There are many things in this story that bring my attention. Una de ellas es el hecho, dice ahí, de que la iglesia estaba orando. One of them is that the church, it states there, Orando. was praying. Escúchame, oración y milagros van de la mano. Listen to me.
prayer and miracles go hand in hand. No esperes milagros en tu vida si not- tú no eres una persona de oración. Do not wait for miracles in your life if you're not a person of prayer. Nosotros tenemos aquí reuniones de oración toda la semana, los días jueves. We have prayer here every Thursday. Y además tenemos también oración el último viernes de cada mes. And we also have prayer every last Friday A of the las month. 9 de la noche comenzamos. At 9 o'clock we start. Un servicio especial de vigilia de oración. It's a special service of revival and Hay prayer. muchas personas que nos dicen, pastor, oren por mí. Many people say, Pastor, pray for me. Pero ellos no vienen a ninguno de los dos. But they don't come to neither one. Yo podré orar mucho por ti, I can maybe pray a lot for you, pero si tú no oras, but if you don't pray, Dios no hace nada. God is not going to do anything. Mi oración no está llegando al cielo. My prayer is not reaching the heavens. ¿Sabes por qué? You know why? Porque Dios no me está bendiciendo a mí cuando yo oro. Because God is not blessing me when I'm praying. Yo oro para que Dios te bendiga a ti. I pray so that God blesses you. Pero si tú te vas a la playa, But if you go to the beach, mientras debemos estar orando, when we should be praying, Dios va a responder las oraciones que tienen que ver conmigo, God is going to respond to the prayers that have to do with me, pero no contigo, but not with you. porque Dios sabe que tú no estás tan interesado. Because God knows that you're not so interested. Cuando tú estás realmente interesado, When you're truly interested, tú vas a orar. you will pray. Y tú vas a orar con nosotros. You will pray with us. La palabra aún dice, The word de says esto vamos a hablar en otro día, de que cuando dos personas that when two people se ponen de acuerdo come together y oran al Señor, and they pray to God, el Señor responde nuestras and oraciones. God will respond our prayers. Escucha, cuando dos personas se ponen de acuerdo, Listen to me. When two people come together, no es solamente orar juntos, it's not to pray together, sino estar de acuerdo en lo que oramos. to be in accordance of what they're praying Porque a lo about. mejor yo puedo estar pidiendo una cosa Because I could be asking for one thing y tú otra, and you another, y no nos ponemos de acuerdo, and we don't come y together, Dios no mind, puede responder nuestras oraciones. and God cannot answer our prayers. Claro, cuando oramos separadamente, When we pray separately, cada uno ora por sus necesidades. we each pray for our own necessities. Pero si vamos a orar, por ejemplo, por decir algo por kilo, But if we're going to pray, for example, for nos vamos kilo, a poner de acuerdo we're going to come y together, vamos a orar los dos o los tres o los cinco, los que sean, por kilo solamente. and we're going to pray 2, 3, 4, or 5 for only kilo. Es decir, yo no voy a estar orando por los hijos míos y tú por los tuyos. It's to say, I'm not going to be praying for my own kids and you for yours. Nos pusimos de acuerdo para orar por kilo. We've come in agreement to pray for kilo. Y Dios va a responder la oración que presentemos delante de Él por este muchacho. And God is going to answer the prayers to present what we're praying about in that day. La iglesia en ese momento se había puesto de acuerdo para orar por Pedro. The church in that day, they come together in agreement to pray for Peter. No estaban orando por las cuestiones materiales. They were not praying for material things. No estaban orando por el próximo servicio del domingo. They weren't praying for the next Sunday service. Estaban orando por Pedro, They were praying for Peter que estaba en la cárcel. that was in jail. Y dice esa historia allí de que Herodes ya estaba listo para matar a Pedro. And the story says that Herod was ready to kill Peter Porque ya habían matado a varios creyentes. because they've already killed other believers. Y la vida de Pedro estaba en peligro. And the life of Peter was in danger. Y en esta ocasión la iglesia está orando And in this occasion, the church is praying por algo específico. for something specific. Y ahí entonces ocurre And that's where el milagro. the miracle occurs. Mira, Jesús nunca le prometió a Pedro ni a ninguno de sus discípulos o Jesus- seguidores Jesus never promised Peter or his disciples de que la vida nuestra va a ser todo color de rosa. that our life is going to be a color pink. No, no es así. It's not that way. En realidad, la vida del cristiano es una vida muy difícil. In reality, the life of the Christian is a very hard life. Una vida con pruebas. It's a life full of trials, Algunas de las pruebas muy amargas. many bad negative trials. Tú lo sabes. You know that. Hay cosas que no quisiéramos pasar, There are things that we don't want to go through, pero tenemos que atravesar la experiencia que Dios nos pone delante de nosotros. but we have to go through that experience that Pero God is putting cada- before us. Cada vez que respondemos positivamente delante de la prueba, But every time we respond positively before the Dios trial, entonces bendice. God will then bless. Porque otra vez dijimos en ese salmo, muchos son las angustias del justo, Again, in the book of Psalms, it states there are many troubles for the righteous, pero de todas ellas but of all of those, nos librará Jehová. the Lord will deliver us. El Señor nos va a liberar de todas nuestras angustias. God will deliver us from all of our troubles. Cualquier sea el problema que tú estás pasando ahora, Whatever problem you're going through right now, tú te tienes que enfocar en el futuro. you have to focus on the future. Y vas a ver entonces de que van a pasar algunas cosas en nuestra vida You will then see that a lot of things are going to happen in our lives donde nos vamos a sentir confundidos. where we're going to feel confused.
Pedro también estaba confundido. Peter was also confused. Yo quiero que tú entiendas ese escenario. I want you to understand the scene. Él estaba preso, dice, con cadenas. He was in jail with chains. Y encima de eso tenía más de una guardia. And on top of that, he had a guard. Tenía más de uno, 2 o 3. He had more than 2 or 3. Pero dice que cuando el ángel llegó a buscarlo, But it states that when the angel came to get him, y dice que las cadenas se le cayeron, se rompieron. it says that the chains had fallen. Me llama mucho la atención en el versículo número 10, It comes to my attention in verse 10. que dice que cuando llegaron al portón, It says that when they came to the gate, el portón se abrió solo. the gate opened by itself. No lo abrió nadie. No one opened it. Escúchame, no necesitamos que nadie haga milagros por nosotros. Listen to me, we don't need anyone to do miracles for us. Es Dios el que abre las puertas en las vidas It's nuestras. God who opens doors in our lives. Cuando Dios hace un milagro en la vida nuestra, When God makes a miracle in our lives, porque nos hemos mantenido orando, because we've maintained ourselves praying, porque hemos sido fiel a Dios, because we've been faithful to God, Dios abre las puertas. God will open doors. Tú no tienes que tocarla, You don't have to knock on no them. tienes que patearla You don't have to tampoco. kick them either. No te preocupes, Dios la abre solo. Don't worry, God will open it by himself. Dice allí que ellos pasaron inclusive por la primera y la segunda guardia. It says they went through the first and second guard. No dice que no estaban los guardias. It doesn't say that the guards were not Allí there. estaban. The guards were there. Ellos pasaron, They went through it, pero no hubo ningún tipo de problema. but there were no types of problems. Y aunque hubiera habido algún problema, And even if there was one, para eso estaba el ángel de Jehová allí. that's why the angel of God was there. Y te voy a decir una cosa, cada uno de nosotros los creyentes A lot of us believers tenemos un ángel que Dios ha designado para cada uno para cuidarnos y protegernos. have a designated angel that God has El provided for problema es us. que la única forma en que este ángel se activa The problem is that the only way this angel could be activated es a través de la oración. is through the midst of prayer. La única forma. It's the only form. Dice entonces allí ese texto bíblico que salieron y a Pedro le parecía como que aquello era una visión. The verse states that when they went out of there, it seemed like it was a vision for Peter, Porque muchos de nosotros because many of us, en algunas ocasiones hemos pasado algunas experiencias many occasions we've gone through many experiences donde cuando vemos a Dios actuando, where we see God acting, decimos, wow, we say, wow, ¿esto será real? could this be real? ¿Esto de verdad me está pasando a mí? Is this really happening to me? Más que todo cuando pasamos experiencias negativas o malas. Especially when we go through negative experiences. Pero cuando pasamos entonces por cosas buenas But when we go through good things y Dios nos empieza a sacar a nosotros del problema and God starts to take us out of the problem y empezamos a ver entonces el milagro de Dios, and we start to see the miracle of God, también nos parece como, ¿será esto real? we also start to think, is this real? Bueno, Dios hace milagro en la vida de todos Well, nosotros. God does miracles in each and every one of our lives. Y a Pedro le pasó eso. And that's what happened to Peter. Ah, pero algo bien interesante en It's esta experiencia. something very interesting in the scene. Escúchame, cuando Dios hace un milagro en nosotros, When God does a miracle in our life, usa en algunas ocasiones a personas como instrumento para nuestros milagros. He uses other people as instruments for the miracles in our lives. Pero nosotros tenemos la tendencia a hacernos cómodos But we have the tendency of being comfortable y pensar que estas personas van a continuar con nosotros. and think that these people are going to continue with us. Eso pasa mucho en la iglesia, This happens a lot in the church, en todas las iglesias. in all the churches. En esta que yo estoy pastoreando ahora, In this church that I am pastoring en la right que he now, pastoreado in the anteriormente, ones that I've pastored prior, en la que otros pastores amigos míos también pastorean. maybe other churches where my friend pastors also pastor. No importa si son hispanos o americanos o chinos, Doesn't matter if you're Hispanic, American, or Chinese. siempre hay un sector de la iglesia There is always a section of the church, o del pueblo of the city, que piensan que la iglesia les va a resolver los problemas. that think that the church is going to resolve their problems. Hay algunas iglesias que se han convertido inclusive en una agencia del seguro social. There are churches that have converted themselves to social security agencies. Yo conozco aún iglesias I know a que han, church que han comprometido el mensaje por ayuda social, that have compromised the message for help in the society, social health, or o social health. social work help. Mira, cuando yo estaba en California pastoreando, When I was in California pastoring, nosotros teníamos allí un daycare para los niños, we had a daycare for kids. un programa para más que todo de after school. There was an after-school program. Y habían otras iglesias que tenían
programas parecidos a ese que nosotros teníamos. And there were other churches who had the same similar programs. Pero aquellos de allá tenían muchos niños, But those other churches had a lot of kids. específicamente una iglesia Specifically a church que yo conocía, tenía muchos niños. that I knew had many children. Y a mí me llamó la atención por qué esta iglesia tenía muchos niños y el programa nuestro y otras iglesias no tenían tantos niños. And it came to my attention why this church had many children, but mine or other churches did not. Y yo me acerqué allí a la iglesia y al pastor para conversar con ellos And I went to that church and spoke with the pastor y que me dejaran saber, que me dieran la información. to give me information. Y me di cuenta y aprendí que ellos estaban dentro de un programa del gobierno. And I noticed and learned that they were within a government program. Este programa del gobierno les ofrecía, le traía a los niños y le pagaba también por cada niño que cuidaban. This government program would offer them meals and also would pay them for their kids. Pero había un problema. But there was a problem. No podían hablarle de Cristo a los niños. They could not speak about Christ to the kids. Así es. That is how it is. Si ustedes han visto, y eso está en el internet, That is on the internet en also. ningún programa federal se le puede hablar a los niños de Cristo Jesús. In any federal program, you could not speak to those kids about Lo Christ. dice bien claro. It says it clearly. Y yo he estado en muchos de estas reuniones, tanto con algunas oficinas gubernamentales de aquí, de la ciudad o del estado, y eso es lo primero que dicen. Si recibes ayuda del gobierno, no se puede hablar de Cristo Jesús. I've been in several meetings, and that's what it speaks about. If you do receive any type of government help, you cannot speak about Christ. Y aún hay pastores e iglesias que han comprometido el mensaje de Jesús There are many pastors and churches who have compromised the message of Christ para ofrecer alguna ayuda, to offer help, y hay personas que están dispuestos a comprometer el mensaje de Jesús para recibir la ayuda también. and there are many persons who are willing to compromise the word of Christ to receive that help. Si tú no lo habías notado, yo quiero que sepas de que según el tiempo pasa, los cristianos tienen más problemas para identificarse como cristianos. If you haven't noticed, as time passes, Hispanic Christians have had difficulty trying to identify themselves as Christians. Esta es una nación que siempre se ha conocido como una nación cristiana, This is a nation that has been always known as a Christian nation. pero a través de los años ahora, más que todo en los últimos años, hemos visto que otros países que no tienen la fe cristiana, But through the midst of the years, we've seen other countries who don't have the Christian faith ahora están tratando de influir sobre nosotros y cambiar nuestra mentalidad y nuestra creencia. now are trying to influence us and change the way we think and what we believe in. Cuando en muchos lugares, en muchas escuelas, la razón por la cual no se habla de Cristo Jesús When in many places or schools, why we don't speak about Christ es para no ofender, por ejemplo, a los musulmanes. is to not offend the Muslim. ¿Tú lo sabías? Did you know that? Esto es público. This is public. Sin embargo, However, si tú vas a un país musulmán but if you go to a Muslim country y tú eres cristiano, and you are a Christian, te cogen preso. they put you in jail. Y en estos momentos And right now, hay muchos cristianos there are many Christians que están comprometiendo la fe cristiana that are compromising their faith para darle la oportunidad a uno que no es cristiano to give the opportunity to one that is not a Christian a que pueda ejercer su fe libremente. to execute their faith liberally. Y yo no tengo ningún problema con eso, And I have no problem with that porque este es un país donde la fe, hay libertad religiosa, because this is a country where we have religious freedom. pero si tu libertad religiosa va a ser de que tú me digas a mí que yo no puedo expresar la mía, But if your Christian freedom is telling me that I can't express mine, ya se acabó la libertad religiosa. then that religious freedom is done. Y hay muchas personas que están comprometiendo eso. And there are many people who are compromising that. Ese hombre Pedro que estaba en la cárcel Peter, who was in jail, aprendió que nadie le iba a él a decir lo que tenía y lo que no tenía que predicar. learned that no one was not going to tell him what he was going to preach or not. Es más, en una ocasión que Pedro, mismo, estaba junto con Juan en la cárcel y lo pasaron por un juicio. On one occasion when Peter was with John and they put him through a judgment, Lo primero que dijo él, dice, nosotros tenemos la responsabilidad de hacerle caso primero a Dios que a los hombres. they stated to the judge, we have the responsibility of paying attention to God than men. Y lo metieron preso. And they put him in jail. Esta no fue la única vez que Pedro estuvo preso. So this was not the only time that Peter was in jail. Después vamos a ver al apóstol Pablo también, And then we're going to see the Apostle Paul que estuvo preso varias veces. that was also in jail multiple times. Y preso en aquel tiempo significaba mucho más que la privación de libertad.
Being in jail in those times meant more than the freedom. Significaba de que estas personas pasaban a través del sufrimiento físico y de los azotes. Signified that these people went through physical suffering, Y muchos de ellos llegaron inclusive a enfrentar la muerte. and many of them had faced death. Pero But aprendieron a defender la fe cristiana. they learned to defend the Christian faith, Porque dice la palabra otra vez, because the word says again que muchos son las angustias del justo. Ponme ese meant- texto otra vez, Tony. Salmos. the righteous person may have many Muchas son las troubles, angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. the righteous person may have many troubles, but the Lord delivers him from them all. Hay mucha gente que quiere que Dios nos libre de las angustias, There are many people who want the Lord to deliver us from our troubles, pero no quieren ser justos. but they don't want to be righteous. Hay muchos que quieren que Dios los saque de su problema, There are many people who want God to take them out of their troubles, pero ellos no quieren salir de su pecado. but they don't want to come out of their sin. Hay mucha gente que quiere que Dios los bendiga económicamente, There are many people who want to be blessed, pero ellos no economically, quieren compartir con Dios el diezmo. but they don't want to give God their tithes. Hay mucha gente que quiere que Dios los bendiga físicamente con salud, There are many people who want to be blessed physically, pero with ellos son health, incapaces de orar o de bendecir a alguien para que Dios los sane. but they're incapable of praying for someone for God to heal Hay them. mucha gente que quiere que Dios resuelva sus problemas, There are many people who want God to resolve their problems, pero ellos son incapaces de venir a orar. but they're incapable of coming and praying. Y dice este texto, muchas son las angustias del justo, pero el Señor los librará. And this verse says the righteous person may have many troubles, but De the Lord todas delivers ellas. them from all. Yo no sé cuál es tu problema en esta mañana, don't yo know no what sé a your- quién yo le estoy predicando hoy, Don't know what your problem is, so I don't know who I'm praying to today. pero si tú tienes algún problema en este día But if you have a problem today, y tú eres realmente una persona justa delante del Señor and you are truly a righteous person y tú before estás God, haciendo delante de Dios lo que Dios quiere y tú lo sabes bien, and you are doing what God demands of you, Dios te va a sacar de tu problema. God will take you out of your problem. Dios te va a sacar de tu angustia. God will take you out of that. Necesitas poner tu confianza en las manos You de need to put your Dios. trust in the hands of the Lord. Si usted ha sido bendecido a través de esta enseñanza bíblica, nos gustaría saberlo. Envíe sus comentarios escribiendo a info@ccvida.com o llamando al teléfono 352-624-3519. Esto fue una producción de CC Vida y J.R. Sound.